¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Kashtira. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, es amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El arquetipo de Kashtira aparece en Darkwing Blast, arquetipo de monstruos de atributos múltiples, de tipo en su mayoría Psychic y también en su mayoría monstruos de nivel 7. Están orientados a la invocación de Xyz, tienen múltiples funcionamientos únicos. Los monstruos principales Kashtira se pueden invocar de forma especial desde la mano al campo siempre y cuando no controlemos otro monstruo. Tienen acceso a múltiples efectos para poder remover cartas del rival boca abajo. Esto lo pueden hacer desde mano, campo, extra deck e incluso del deck mismo. E incluso tenemos algunos efectos adicionales que se van a disparar cuando esto se logre. Por último, también podemos dejar muchísimas zonas de magias y de trampa y de monstruos principales del oponente sin que se puedan estar utilizando. El estilo de juego del deck es de mid-range, quiere estar haciendo un juego largo para poder alcanzar la victoria, y esto se va a poder alcanzar de múltiples formas, sea que nos metemos con muchísimos recursos del oponente y no lo vamos a dejar jugar, no va a tener formas de poder hacerlo, que le vamos a poder estar pasando encima a través de sus campos, a través de múltiples efectos, o incluso podemos llegar a dejar al oponente sin zonas para poder estar utilizando cartas de magia, trampa o incluso monstruos. Todo esto sumado para que podamos estar ganando rápidamente o a través de un juego largo. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Los primeros monstruos del arquetipo comparten las siguientes características y efectos. Son monstruos de nivel 7 tipo Psychic. Si no controlamos monstruos, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esta es la forma más rápida y efectiva de poner los monstruos en campo. Incluso es algo increíble que esto no es una vez por turno ni por copia. Así que siempre y cuando cumplamos esto, acabaría funcionando como nuestra invocación normal o poner el primer cuerpo más importante en campo. De forma adicional, este efecto no inicia una cadena, por lo que si el oponente tiene un efecto para prevenir o castigar esto, se tiene que estar haciendo en respuesta a que el monstruo ya está en campo o de forma preventiva. Solo podemos usar cada uno de sus otros dos efectos una vez por turno. Durante nuestra main phase podemos añadir una carta Kashtira desde nuestro deck a nuestra mano. Cada uno de los nombres añadirá monstruo, magia o trampa. Y por último, cuando esta carta declara un ataque o si nuestro oponente activa un efecto de monstruo, excepto durante el damage step, y cada uno tendrá cierta acción, pero lo que tienen en común es que removerán una carta boca abajo. Es importante la nota de que este efecto no es en respuesta a un efecto que activa el rival. Este efecto se activará para la siguiente ventana, y por cómo está redactado el texto, es decir, siendo cuando, when, cuando es ataque, y siendo if, si, cuando el rival activa un efecto de monstruo, permitiría que si es en respuesta a un efecto de monstruo del oponente, podamos activar todos estos efectos en simultáneo. Incluso ayuda a que es cualquier efecto de monstruo, no debe ser uno en campo, mano o algo específico. Habiendo dicho los elementos en común, vamos con lo que ofrece cada uno. Fenrir, durante nuestra main phase podemos añadir un monstruo Kashtira desde nuestro deck a nuestra mano. Este es su buscador de monstruos. Lo insólito de Fenrir es que puede buscar otra copia de este mismo, y considerando la potencia y uso de las cartas, usualmente buscará la pieza de combo faltante o puede incluso buscar un starter o este mismo nombre para nuestro plan del siguiente turno. Cuando esta carta declara un ataque o si nuestro oponente activa un efecto de monstruo, excepto durante el damage step, podemos seleccionar una carta boca arriba que nuestro oponente controla como requerimiento. La removemos boca abajo. El seleccionar una carta boca arriba permite meternos con magias, trampas y monstruos del rival. Si bien el target se puede ver como algo menor, ya le dan increíbles posibilidades para poderse meter contra las cartas del rival rápidamente. Fenrir es una carta que veremos mucho en el juego hasta que reciba un golpe. Para su estrategia hogar no es específicamente el mejor de los nombres, ya que si bien su efecto sí es muy necesario, es difícil capitalizar del mismo cuando es el primer monstruo en campo. Aún así, lo que busca, lo que condiciona y lo que da en los juegos es de lo más impresionante que hemos visto en años recientes. Siempre debe ser utilizado a 3 copias. Luego tenemos a Ogre. Durante nuestra main phase podemos añadir una trampa Kashtira desde nuestro deck a nuestra mano. Buscar nuestras cartas de trampa en sí es un efecto que no buscaremos de forma activa, a menos que a través de algún efecto o combo podamos ponerlo allí, que si bien las trampas son necesarias en múltiples puntos, en definitiva estaremos más interesados en magias y en monstruos. Cuando esta carta declara un ataque o si nuestro oponente activa un efecto de monstruo excepto durante el damage step, podemos excavar las 5 cartas en el tope del deck del oponente. Removemos una de esas cartas excavadas boca abajo. Luego ponemos el resto en el tope del deck en ese mismo orden. De esto, el poder ver el tope del deck del oponente cuando vamos primero acaba dando información muy valiosa de qué es lo que juega el rival e incluso podríamos arruinar cuál sería su siguiente robo. El mermar los recursos del main deck es útil, pero debe ser emparejado de otros efectos que mencionaremos en los complementos como para que se sienta un efecto superior. Sus estadísticas son las más altas de sus monstruos de main deck, lo que puede ser útil de vez en vez. Es otro nombre útil y necesario, pero su búsqueda no es precisamente la que más querramos en los juegos. Incluso lo que persigue del deck, habrá juegos donde ir por un nombre o un Garnet puntual puede ayudarnos mucho, pero otros en los que por cómo el mismo oponente usa sus recursos con algo de a través como Pot of Desires no será algo muy útil. Se le ve a 2 copias. La mayoría de ocasiones no es un efecto fundamental como de Fenrir o de Unicorn que mencionaremos en un momento, pero tiene mucho más valor rápido que lo que tenemos con los demás nombres. Unicorn durante
nuestra main phase podemos añadir una magia Kashtira desde nuestro deck a nuestra mano. Este es el efecto más útil en general de los monstruos Kashtira debido a lo que nos dan nuestras magias, que usualmente son extensiones, pero depende de la mano que tanto las usaremos. Tristemente no puede buscar su campo, pero tiene efectos muy buenos, por lo que se entiende de por qué no entra allí. Cuando esta carta declara un ataque o si nuestro oponente activa un efecto de monstruo excepto durante el damage step, podemos ver el extra deck del oponente y si lo hacemos removemos un monstruo desde allí boca abajo. Este efecto es increíble en lo que puede dar. El ver el extra deck del rival de forma similar a lo que hace Ogre nos daría información de qué juega el oponente, incluso el poder llevarnos algo desde allí y dependiendo el deck del oponente lo puede poner contra reloj y con recursos limitados porque esta carta podría resolvernos el juego yendo por este mismo o incluso desde su primer uso. Podríamos ir o por la carta que le genere todo el combo al rival o podríamos ir por la única o de las únicas cartas que podrían ganarnos. Unicorn es la carta que siempre queremos ver de inicio en mano para poder hacer todas las jugadas. Hay otras formas de lograrlo como con Rise Heart o con Fenrir, pero que este sea el one card combo da un control y opresión como muy pocas veces lo hemos visto. Lo hacen un efecto fantástico que siempre queremos aprovechar. Por obviedad siempre se lleva 3 copias. Los siguientes monstruos de main deck aparecen en Photon Hypernova y tienen formas de aparecer en campo, pero no tienen las mismas características que los otros monstruos Kashtira. Para lo que hace cada uno, primero tenemos a Rise Heart. Si controlamos un monstruo Kashtira, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Además, no podemos invocar de forma especial monstruos desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de Xyz. Esta restricción apenas si será algo que pueda modificar nuestro juego, considerando que el deck se enfoque en esto, pero hay algunos complementos que requerirían no usar este efecto o usarlo mucho más tarde en el turno, por lo que debemos de tener cuidado con este. Durante nuestra main phase, si esta carta fue invocada de forma normal o especial este turno, podemos remover una carta Kashtira desde nuestro deck, excepto Rise Heart. Este es el costo de requerimiento. Removemos las 3 cartas en el tope del deck del oponente boca abajo, y si lo hacemos, el nivel de esta carta se vuelve de 7. Solo podemos usar cada efecto de Rise Heart una vez por turno. Este segundo efecto de remover una carta Kashtira desde el deck usualmente se usará para poder obtener valor de nuestras magias y trampas temáticas que tienen efectos cuando esto sucede, aunque por cómo funciona el deck, incluso podemos obtener valor de monstruos removidos, sea recuperándolos desde allí o incluso invocándolos rápidamente. El modificar su nivel a 7 por prácticamente jugar permite llegar a las jugadas de rango 7 de forma mucho más consistente. Es otro de los nombres más necesarios del deck. Este en conjunto de Unicorn es el que queremos en mano lo antes posible, y usualmente este será la búsqueda de Fenrir. Las extensiones, efectos y acomodo que le dan al deck se hacen mucho mejores conforme empezamos a utilizar el deck. Por lo mismo también se lleva a 3 copias siempre. Scareclaw, durante la main phase como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos, removemos una carta Kashtira o una carta Scareclaw desde nuestra mano cementerio. Para activar este efecto debemos de tener una de las piezas mencionadas en mano cementerio, y que sea desde estos dos lugares le permite obtener mucho más valor de ciertas cartas, como de nuestras trampas o magias repetidas que tenemos en mano, ayudando a poder alcanzar mucho de lo que quiere el deck. Solo podemos usar este efecto de Scareclaw una vez por turno. Esta carta puede atacar mientras está en modo de defensa boca arriba, y si lo hace, aplicamos su defensa para el cálculo de daño. Por último, los efectos de cualquier monstruo que pelea contra nuestros monstruos Scareclaw o Kashtira son negados hasta el final del turno. Este efecto de batalla no tiene muchas repercusiones, considerando que incluso el deck muchas veces los removerá boca abajo o que mucho debe caer a cementerio para que esto se cumpla, aunque para su otro arquetipo hogar siendo Scareclaw tiene un buen valor. Scareclaw sirve más como una extensión al tiempo que aprovechamos efectos de magias y trampas, más que como un nombre adicional para avanzar en los planes de juego. Por lo mismo no es una carta tan necesaria o que se deba tener en cada juego. Si lo deciden utilizar, una copia es más que suficiente. La última de main deck es la Tearlaments. Durante la main phase como un efecto rápido podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos, removemos una carta Kashtira o Tearlaments desde nuestra mano cementerio. Esto es básicamente el mismo requerimiento de invocación que tenemos con Scareclaw, por lo que aprovechamos ciertos efectos o incluso acabamos removiendo cartas que podrían ya no tener mayor valor. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos enviar las 3 cartas en el tope del deck de cualquier jugador al cementerio. Esto es básicamente el efecto de las Tearlaments. La generación de cementerio para nosotros apenas ya hará diferencia, aunque emparejado con el Rise Heart sí puede ser una forma de acelerar. Y por último, si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos enviar las 2 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio. Solo podemos usar cada efecto de Tearlaments una vez por turno. Similar a Scareclaw, se tiene una buena sinergia de qué es lo que puede hacer por cada uno de los arquetipos. El tener un nombre y cuerpo adicional para alcanzar las jugadas de rango 7 es usualmente su máximo valor. No tiene un uso específico y por lo mismo, si lo deciden utilizar, una copia es más que suficiente. Para el extra deck primero tenemos a Kashtira Shangri-Ira. Es un monstruo de rango 7 que se hace con 2 o más monstruos. Durante cada standby phase podemos invocar de forma especial un monstruo Kashtira desde nuestro deck. De esto es durante cada una de las standby phase, así que sea nuestro turno o el del oponente generaremos más ventaja. Y de forma mucho más increíble, no debemos de tener material ni nada por el estilo para lograrlo. Basta con la presencia de este monstruo en campo. Solo podemos usar el anterior efecto de Shangri-Ira una vez por turno. Cada vez que una o varias cartas que el oponente controla o posee se remueven boca abajo, excepto durante el damage step, podemos elegir una zona de monstruo principal sin usar o una zona en la zona de magias y trampas. Esto es requerimiento. No puede ser usada mientras este monstruo está boca arriba en el campo. Esto es una de las formas de ganar de forma adicional del deck, el que podamos hacer que no pueda tener espacios para activar magias o trampas o para poner monstruos, aun cuando parecería algo muy poco viable o torpe de hacer, es muy simple gracias a que incluso
este efecto no es una vez por turno, tampoco lo es por cadena ni lo es por una copia de este, así que sumado esto a efectos como de Unicorn, Fenrir u Ogre, se hace bastante simple de alcanzar una suerte de lock al rival. Por último, si esta carta en el campo fuera a ser destruida por efecto por batalla, podemos desacoplar un material desde esta carta en su lugar. Esto es lo que la lleva al siguiente nivel. Es un monstruo de 3000 puntos de defensa con protección, como lo vimos con Thunder Dragon Colossus, que sigue condicionando lo que hace el oponente. Efectos como de remoción, enviar o de regresar escapan esta protección, pero que tenga tanto valor a través de un solo monstruo ya lo hacen un monstruo esencial. En solitario es un monstruo difícil de poder usar o aprovechar, pero con los campos armados y gracias a un impresionante funcionamiento y sinergia, Shangri-Ira puede llegar a ser incluso la condición de victoria principal que tiene el deck. Por lo necesario y útiles de sus efectos, vemos uso entre 2 y 3 copias. El último de sus monstruos es el Kashtira Arise Heart. Es un monstruo que pide 3 monstruos de nivel 7. Una vez por turno, si Kashtira Shangri-Ira activó uno de sus efectos este turno, podemos invocar por Xyz Arise Heart usando un monstruo Kashtira que controlamos. Transferimos sus materiales a esta carta. De esto, aun si su efecto hubiera sido negado en resolución por la parte de Shangri-Ira, con intentar activar su efecto podríamos entonces acceder a este monstruo. Cualquier carta enviada al cementerio es removida en su lugar. Este efecto, similar a lo mencionado con Shangri-Ira, no requiere que tengamos ciertos materiales, es solo con la presencia del mismo en campo, así que es un macrocosmos. Una vez por cadena, cada vez que una o varias cartas son removidas, acoplamos una carta removida a este como material. De esto, lo primero es que este es un efecto obligatorio, así que no importa que siempre va a ser cadena 1. No importa si las cartas se remueven boca arriba o boca abajo o si fueron removidas del oponente, lo que le permite generar una cantidad impresionante de cartas como materiales de Xyz. Lo otro es que permite acoplar cualquier carta removida, sea boca arriba o boca abajo, la que se removió u otras que ya estaban removidas previamente, lo que le da muchísimas libertades para meterse con las cartas del oponente o incluso para reciclar recursos y efectos, como lo veremos con nuestras magias y trampas. Por último, una vez por turno, como un efecto rápido, podemos desacoplar 3 materiales desde esta carta. Luego seleccionamos una carta en el campo. Este es costo y requerimiento. La removemos boca abajo. Esta es su forma más agresiva de meterse con los recursos del rival. Aun cuando selecciona y exige costo de 3 materiales, estos los puede recuperar a una velocidad increíble, e incluso sus otros efectos o el conjunto de Shangri-Ira generaría muchísima ventaja. Las estadísticas, la forma simple de ponerle en campo y la forma en que genera y se mete con el juego del rival le valen para ser un monstruo jefe impresionante como hacía mucho tiempo que no lo habíamos visto. Aun cuando no tengamos acceso a alguno de los efectos de Shangri-Ira y tuviéramos que invocarlo como debe ser con 3 monstruos, acaba teniendo un pago tan alto que vale la pena tener el monstruo en circulación. Es muchas veces el objetivo del deck o lo que pondrá el juego a nuestro favor de forma muy rápida y clara. Se ve su uso usualmente a 2 copias por lo útil y necesario que es. 3 copias acabaría siendo algo excesivo por solamente poder poner uno de estos en campo por turno. Para sus cartas de magia, primero tenemos a Papillas. Es una magia normal. Seleccionamos un monstruo Kashtira que controlamos como requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo Kashtira con un atributo diferente desde nuestro deck en modo de defensa. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de Xyz, debido a que debemos de invocar uno con atributo diferente. Si el primer cuerpo en campo desaparece cuando estamos resolviendo, entonces no vamos a poder invocar nada. Traerlo en defensa es un equilibrio para que no sea una forma de poner más daño en campo y solo sea un recurso adicional, aspecto que solo esta carta tiene como característica, ya que las otras cartas que nos falta revisar o algo como Shangri-Ira sí la pueden poner en cualquier posición. Y por último, la restricción de solo invocar monstruos de Xyz después de su activación, similar a Rise Heart, se debe de tener en mente por las cartas de tipo Tech, las cuales podemos llevar con el deck. Si esta carta se remueve, podemos seleccionar una de nuestras cartas Kashtira removidas, excepto Papillas. Este es el costo de requerimiento. Añadimos a nuestra mano. Solo podemos usar cada efecto de Papillas una vez por turno. Este segundo efecto de Papillas lo obtendremos con algo como por el efecto de Scarecrow o de Tearlaments al estarlos invocando, o incluso podemos tomarlas desde las removidas con algo como Rise Heart, y luego cuando desacoplemos para usar su efecto o cuando desaparece de campo, volveremos a obtener el valor de la misma. Papillas es usualmente la carta que nos añadiremos a la mano de la búsqueda de Unicorn. El poder recuperar cartas removidas ayuda incluso a poder jugar sobre efectos letales como de Ghost Reaper, persiguiendo nuestras cartas más importantes, y es en general uno de los mejores complementos que se tienen con el deck. Hemos visto su uso a 3 copias por poder poner lo que nos haga falta, y su segundo efecto también es bastante útil. Birth es una magia continua. Podemos invocar de forma normal un monstruo de nivel 7 sin tributar. Este efecto es genérico para cualquier monstruo de nivel 7, por lo que incluso si hay monstruos de este nivel que puedan tener algún valor alto, se les puede utilizar. De no ser así, solo funciona como una muy buena forma de poner 2 cuerpos para las jugadas de Xyz, el primero a través de sus propios métodos de invocación y el segundo a través de este efecto. Durante nuestra main phase podemos invocar de forma especial uno de nuestros monstruos Kashtira que no sea de Xyz que esté removido o en el cementerio. De esto era lo que mencionábamos, que podíamos remover algo con el efecto Rise Heart y luego poder aprovecharlo. Incluso entrarían allí algunos otros efectos como de Tearlaments o cualquier otro motivo o efecto del por qué algo está removido o en cementerio. Y si nuestro oponente activa una carta de magia o efecto de estas y controlamos un monstruo Kashtira, podemos seleccionar 3 cartas en el cementerio del oponente como requerimiento para removerlas boca abajo. Solo podemos usar cada efecto de Birth una vez por turno. El último efecto se puede sentir como uno circunstancial y hasta lento por cómo activaría en la siguiente ventana, pero por la presión al oponente de ir por su cementerio, sea que generó mucho cuando nosotros vamos segundo, en ausencia de Rise Heart o incluso por la presencia de un campo completamente establecido, le dan más opciones de meterse con el juego
del rival. No lo parece, pero es una carta increíblemente útil y necesaria considerando que nos podría dar en papel 2 extensiones. No genera ventaja en sí la carta, pero comparado a lo que tienen muchos otros arquetipos, esta le arregla muchos problemas al deck. El número de esta la hemos visto entre 2 y 3 copias, pero siempre tiene que ir para poder ayudar para las jugadas de Xyz. Overlap es una carta de Quick Play. Seleccionamos un monstruo en el campo como requerimiento. Removemos un monstruo de 1500 de ataque y 2100 de defensa desde nuestra mano, cementerio o que esté boca arriba en cualquier campo. Y si lo hacemos, el monstruo seleccionado gana 1500 puntos de ataque. Esto está pensado para utilizar a Rise Heart o Visas Starfrost para incrementar el ataque de uno de nuestros monstruos, que sí presentan un límite considerable. Si esta carta se remueve y controlamos un monstruo Kashtira, podemos seleccionar un monstruo de efecto que nuestro oponente controla. Esto es costo de requerimiento, negamos sus efectos hasta el final de este turno. Solo podemos usar cada efecto de Overlap una vez por turno. El negar los efectos de un monstruo del oponente a través del efecto de una magia es muy útil para la versatilidad. Overlap deja mucho que desear comparándola a las demás cartas a las cuales tenemos acceso. En definitiva puede ayudarnos en varios juegos, pero acaba siendo más un efecto situacional que algo que podría verdaderamente ser una opción necesaria en el deck. No se usa por lo mismo, pero si decidieran llevarla, una copia es más que suficiente. Por último tenemos al Prime Planet Paraisos. Cuando esta carta es activada podemos añadir un monstruo Kashtira desde nuestro deck a nuestra mano, lo que le hace el rota temático de la estrategia. Monstruos que controlamos ganan 100 puntos de ataque por cada atributo diferente entre los monstruos en el campo. Esto aplica solo a nuestros monstruos, pero también cuentan los atributos del oponente, así que con esto podemos obtener un beatdown superior. Si Kashtira Shangri-Ira que controlamos activa su efecto, podemos seleccionar una carta en el campo. Este es costo de requerimiento, la destruimos. Solo podemos usar este efecto de Prime Planet Paraisos una vez por turno y solo podemos activar un Prime Planet Paraisos por turno. Del efecto de destrucción similar a lo mencionado con el Rise Heart, no importa si este resolvió o no, solo con activarlo vamos a poder obtener la destrucción, que similar a lo dicho con Overlap es muy útil e increíblemente agresivo que sea a través de esto, mucho más considerando que activará no importa qué durante cada standby phase gracias al efecto del Xyz. Paraisos es la carta con la que queremos abrir todos los juegos, buscarnos la pieza que necesitamos, la destrucción de la mano de la jugada más esencial del deck e incrementar ataque son solo algunos de los aspectos de por qué es tan útil. Similar a lo dicho con arquetipos como Scarecrow y de Tearlaments, se debe de utilizar a 3 copias, pero estas no tienen los nombres temáticos para poder buscarlas. Para las trampas primero tenemos Big Bang, es una trampa normal. Si un monstruo de Xyz Kashtira está en el campo, hacemos que ambos jugadores remuevan monstruos desde su campo boca abajo hasta que controlen solo uno. Esta suerte de Evenly Match orientado a monstruos funcionaría como una increíble forma de condicionar o limpiar el campo del rival, y aun cuando el último monstruo todavía pueda presentar problemas, gracias a los efectos de Shangri-Ira o de Rise Heart, es simple poder terminar esto. Si esta carta se remueve, podemos seleccionar un monstruo Kashtira de Xyz que controlamos. Este es costo de requerimiento. Añadimos un monstruo Kashtira que está acoplado a este de vuelta a la mano y luego podemos invocarlo de forma especial desde nuestra mano. Solo podemos usar cada efecto de Big Bang una vez por turno. De esto, el efecto de cuando se remueve, idealmente lo querríamos obtener de la mano de Rise Heart para generar una extensión rápidamente. El poder seleccionar un monstruo que está como material en un Kashtira ayudaría incluso a que algo que se acopló a Rise Heart lo podamos recuperar a la mano e incluso acabar de ponerlo en campo. Big Bang es una excelente carta a utilizar con el deck. Es difícil poder sacarle provecho a su primer efecto considerando lo opresivo y eficiente que es para esto, pero en definitiva es bastante útil. Mucho más por cuántas formas tenemos de buscarla, usarla y ponerla en circulación. Se ha visto su uso usualmente una copia. La última es Preparations, es una trampa continua. Durante el turno de cualquier jugador podemos invocar de forma especial un monstruo Kashtira que está removida en nuestra mano. Esto es su suerte de Eternal Soul temática. El poder invocar un monstruo como un efecto rápido desde las removidas o la mano da para poder aprovechar mejor estos recursos, sumado al hecho de que si invocamos uno de los 3 monstruos principales al campo en mitad de una cadena y estando estos en campo se resuelve un efecto del oponente de monstruo, y entonces vamos a poder activar cada uno de sus efectos en cuestión, permitiendo incluso tener una suerte de elemento sorpresa. Si nuestro oponente activa una carta de trampa o efecto mientras controlamos un monstruo Kashtira y esta carta ya está boca arriba en nuestra zona de magias y trampas, podemos ver la mano del oponente y si lo hacemos removemos una carta de entre esas boca abajo. Solo podemos usar cada efecto de Preparations una vez por turno. Similar a lo que ofrece Bird, este es en respuesta a una carta de trampa y persigue la mano, uno de los pocos elementos que no tenía el deck hasta ahora. Preparations no es una carta necesaria en sí por lo fácil que es tener la configuración de campo que deseamos, pero sus 2 efectos son bastante útiles en los objetivos del deck. El gran pero de esta carta es que es una carta de trampa y continua, por lo que la hace vulnerable. Se ve su uso en promedio usualmente una copia. Para el plan de juego queremos tener una configuración de campo para poder meternos con el juego del rival para poder vencerlo. Esto lo podemos hacer de múltiples formas. Podemos dejar un campo con el cual el rival por su simple juego comenzará a perder recursos, podemos usar el efecto de Shangri-Ira para poder condicionar el campo y que eventualmente no pueda jugar, o incluso podemos intentar romper sus campos y gastar recursos con un simple beatdown gracias a efectos útiles y potentes. Para lograrlo, queremos echar mano de todas sus piezas. De main deck tenemos sus 3 monstruos principales que se pueden invocar de forma especial al campo siempre y cuando no tengamos monstruos en campo, y también cuando atacan o si el oponente activa un efecto de monstruo, permitirá remover una carta del oponente boca abajo de diferente zona dependiendo del nombre activando. Fenrir permite remover una carta boca arriba que el oponente controla y en la main phase busca cualquier monstruo del arquetipo, incluyendo otra copia de este mismo. Ogre permite en la main phase buscar sus trampas temáticas y este permite ver las 5 cartas en el tope del deck del oponente para remover una carta boca abajo de ellas y regresar las demás en su lugar en el mismo orden.
El último es Unicorn, que busca las magias del arquetipo y permite ver el extra deck del oponente para removerle una de esas cartas boca abajo. Los otros 3 monstruos de main deck sirven como extenders. Rise Heart se invoca de forma especial desde la mano, pero nos restringe a solo invocar monstruos de Exceed desde el extra deck por el resto del turno. También si fue invocado de forma normal especial ese turno, permite remover una carta del arquetipo como costo desde el deck para hacerse de nivel 7 y remover las 3 cartas en el tope del deck del oponente boca abajo. Kirklow y Tear Laments comparten su requerimiento de invocación, que es remover una carta temática o de sus arquetipos con los que comparten sinergia desde mano cementerio. Scarecrow permite atacar estando en defensa y monstruos destruidos por los monstruos que apoya esta temática no activan sus efectos hasta el final del turno. Y por la parte, Tear Laments envía las 3 cartas en el tope de nuestro deck o del oponente al cementerio, y si cae al cementerio por efecto de carta, permite enviar otras 2 cartas desde nuestro deck al cementerio. Todos estos permiten llegar a la invocación de los monstruos de Xyz. Shangri-Ira es un monstruo de rango 7 genérico que se hace con 2 o más monstruos. Si va a ser destruido de cualquier forma, podemos quitar un material desde este. En la standby phase invocamos un monstruo temático desde el deck al campo, y si una carta del oponente se removió boca abajo, permite seleccionar una zona de monstruo principal o de sus magias y trampas que no esté en uso para dejarla sin usar mientras este esté en campo. El otro es Rise Heart, que se hace con 3 monstruos de nivel 7 o se puede invocar usando un monstruo temático siempre y cuando ese turno hayamos utilizado algún efecto de Shangri-Ira. Todas las cartas que caen al cementerio se remueven en su lugar. Cada vez que una carta es removida, se puede acoplar una carta removida a él mismo como material. Esto no es una vez por turno, pero sí por cadena, y como efecto rápido se pueden quitar 3 materiales de este para seleccionar una carta y removerla boca abajo. Para sus magias y trampas, Papillas es su suerte de Emergency Teleport temático sin repetir el atributo del monstruo que seleccionamos para su activación, y si esta es removida, permite seleccionar una carta temática removida para regresarla de vuelta a la mano. Bird es una magia continua que permite invocar monstruos de nivel 7 sin tributar, permite invocar de forma especial un monstruo temático desde la mano desde las removidas, y si una magia o efecto de estas es activada, permite seleccionar 3 cartas en el cementerio del oponente para removerlas. Overlap es su Quick Play, que seleccionamos un monstruo en nuestro campo para luego remover un monstruo de 1500 de ataque y 2100 de defensa desde mano, campo, cementerio para hacer que ese monstruo gane 1500 de ataque, y si se remueve podemos seleccionar un monstruo de efecto del oponente para negar sus efectos hasta el final del turno. Por último tenemos Prime Planet Paraisos, campo temático que en su activación nos busca cualquier monstruo del arquetipo. Si Shangri-Ira activó uno de sus efectos, permite seleccionar una carta en el campo para destruirla y hace que nuestros monstruos ganen 100 de ataque por cada atributo diferente en campo. Para sus trampas, Big Bang, si controlamos un monstruo Kashtira de Xyz en el campo, podemos hacer que los 2 jugadores remuevan monstruos boca abajo hasta que cada uno solo controle uno, y si esta carta es removida, permite tomar un monstruo Kashtira como material de Xyz de un monstruo Kashtira para poderlo añadir de vuelta a la mano, y luego lo podemos invocar de forma especial al campo. Por último, Preparations es una trampa continua que permite invocar un Kashtira desde mano o removidas, y si nuestro oponente activa una carta de trampa o efecto de estas mientras esta ya estaba boca arriba en campo, permite ver la mano del oponente para removerle una carta boca abajo. El conjunto de todos estos, sumado a increíbles complementos para acelerar o hacer esto más opresivo, permitirá meternos con los recursos del oponente a una velocidad y cadencia que obligan a que deba ser un juego muy explosivo o agresivo, o que de otra forma vamos a terminar venciéndolo por simple obviedad. Para las ventajas, es un deck muy consistente. Hay muchísimas formas de llegar a los combos, todo menos su campo se puede buscar, y por ello la mayoría del tiempo llegaremos a buen puerto con el deck. Pone monstruos de ataques muy altos muy rápido en campo. Estos incluso tienen efectos para empezar a meterse con los recursos del rival, haciéndolos buenos para resolver o simplificar los campos rápidamente sin invertir muchos recursos. Por lo mismo se puede llevar los juegos a través de la fase de batalla muy rápido. Es de lo más simple del mundo poner los 8000 de daño en campo, pero no es difícil incluso sobrepasar los 12000 sin mucho esfuerzo. Debido al funcionamiento de las cartas de remover cartas desde deck, mano, campo e incluso extra deck, puede quitarle piezas de combo necesarias al rival muy rápido, lo que provocaría que en ciertos juegos desde el primer efecto nos facilitemos mucho la victoria. Por lo mismo es un deck muy invasivo, incluso si el oponente no busca o intenta no comprometer ciertos recursos antes de tiempo, por estos efectos vamos a poder perseguirlos y acercarnos mucho más a la victoria. El deck obtiene mucha información de qué juega el rival rápidamente. Esto permitiría poder dejar los campos necesarios o los efectos que más daño le hagan, incluso yendo a ciegas en un duelo. Tiene mucho espacio en el extra deck, solo tiene 3 nombres absolutamente necesarios, por lo que incluso usándolos a números máximos todavía podemos poner muchas cartas de complemento para mejorar su funcionamiento o tener más soluciones a los juegos. Casi todas sus cartas condicionan de forma increíble al oponente, incluso algunas de las más simples como Augur ya puede estar persiguiendo recursos importantes. El hecho de que muchos de sus efectos más importantes e impresionantes no sean una vez por turno por copia, o que incluso sean efectos que solo suceden por la presencia de las cartas en campo, le dan demasiada ventaja. Los claros ejemplos de estos son Shangri-Ira y The Rise Heart, que aún sin materiales permiten tener su efecto de tipo macrocosmos o la invocación desde el deck. El que pueda bloquear el uso de tantas zonas del oponente para poder jugar lo hacen molesto, e incluso en ciertos puntos permite ganar por completo. Algunos decks dependen de ciertas zonas específicas como las escalas de péndulo en magias y trampas, o algunas zonas inmediatas en la zona de monstruo principal abajo de alguna zona de monstruo extra para obtener los efectos y extensiones, y este deck simplemente puede anular esas jugadas con el primer movimiento del juego. No dependen y casi no usan su invocación normal, podemos aún usarla con algo como Bird, pero eso le da espacio para usarlo con otras cartas de poder o complementos para obligar al oponente a responder o a que nuestro juego sea incluso mucho más potente. La ventaja que genera cada turno es absolutamente inaudita. El estar quitando tantos recursos al rival, obtener información, poner más
más efectos y condicionar lo hacen un deck que puede jugar en turno propio y ajeno, y lo hace de casi la misma forma y eficiencia en cada uno. Genera muchísimas cadenas, lo que le ayuda a que podamos provocar que el efecto más importante esté protegido o que el rival debe tener un efecto demasiado específico para poder perseguir este. Tiene acceso a combos de una carta para poder dejar su configuración deseada, lo que provoca que las demás cartas se puedan usar para meternos con el juego del rival, cartas para poderlo condicionar, para jugar sobre interrupciones y mucho más. Por lo mismo tiene una capacidad de top deck absolutamente ridícula. Aún en un juego muy cerrado y que ambos jugadores han perdido muchas cartas, con una carta correcta como Paraisos o Unicorn podemos reconstruir u obtener todos estos efectos otra vez. El poder poner en campo tan fácil y rápido a Rise Heart hace que la mayoría del tiempo el rival no pueda tener cementerio. Si esto sumamos efectos como The Bird, el poco cementerio que tenga el rival será el que pueda generar antes de que empecemos a jugar, y eso no implica que pueda estar a salvo. No depende de su cementerio en absoluto, haciendo que pueda jugar cartas como Dimension Shifter o incluso que cartas que están pensadas para castigar o que dependan de que se use el cementerio de alguna forma, entonces sean cartas inútiles contra este deck. Decks que requieren tener mucha presencia con una configuración de cartas muy amplia en campo se verán severamente castigados por lo que ofrece el deck de forma natural. No es lo ideal, pero incluso pueden llegar a jugar sin extra deck, gracias a los efectos de los tres monstruos principales. El poder remover las cartas boca abajo provoca que estén prácticamente fuera del juego. Hay muy pocos efectos en el juego actualmente para interactuar con las mismas. Tienen como uso natural la mejor remoción que existe en el juego. Debido a muchos efectos que tenemos en el juego, cartas que permiten tener mayor consistencia remueven boca abajo. Esto solo haría que el plan de juego de estos se vea mucho más agresivo, y lo que serían cartas que querríamos usar primero se hacen cartas que incluso se vuelven contraproducentes. Puede jugar de muchísimas formas, puede ir por beatdown, por dejar sin algún recurso al oponente, sea de extra deck o de main deck, no dejar poner monstruos en campo, no poner magias o trampas, aguanta juegos muy largos, es poco lo que no puede soportar o jugar bien sobre esto. Y por último es un deck bastante simple e intuitivo. Una vez que se entiende que prácticamente todos los combos y formas de jugar llegan a sus dos exis temáticos y un tercero dependiendo la situación y cómo se usan los efectos y extensiones, es un deck muy amable con prácticamente cualquier tipo de jugador. Para las desventajas depende absolutamente de poder remover. Esto no es solo para poder meterse con las cartas del rival de la mejor forma posible, sino que incluso tenemos efectos que piden como costo remover cartas, dejándolas sin poder utilizarlas o sin mayor atractivo. El deck busca mucho. Cartas que castiguen esto o que no le permitan hacerlo lo pondrán muy atrás. El deck no tiene acceso a negadores naturales de ningún tipo, por lo que aun cuando su plan de juego haya salido a la perfección, es víctima perfecta para que toda la ventaja y campo se vea reducida con el efecto de una sola carta. Al ser un deck orientado a la invocación de Xyz, involucra que necesita dos o más cuerpos en campo, haciendo que si el rival tiene formas de prevenir esto, simplemente no vamos a poder llegar a las jugadas ideales. Depende mucho del extra deck para llegar a sentirse como un deck injusto. Esto es mucho más claro porque es a través de este y complementos del mismo de cómo podemos dejar los nombres principales en campo de forma consistente. El deck tiene una clara ausencia de meterse con cartas boca abajo que tiene el rival en campo fuera del efecto de Paraisos o de Arise Heart, los cuales llegan bastante tarde en el turno y muchas de estas cartas pueden solo voltearse y resolver los juegos. Por los niveles naturales de sus cartas se pueden trabar en mano y se pueden estorbar mucho. Un primer monstruo Kashtira en campo con efectos negados será solo un vainilla que dependemos que tengamos otra carta correcta en mano para poder seguir con el combo o pasar el turno allí. No lo parece, pero es bastante dependiente del uso de sus magias y trampas por lo mencionado del primer cuerpo en campo y acabaría estorbando. Para poder llegar a ser opresivo requiere de un campo establecido. Aún con efectos increíbles como The Rise Heart o The Shangri-Ira, estos en solitario sí condicionan o dan recursos, pero nada como para considerar que son un problema o que son invencibles. Tiene un límite de ataque un tanto bajo. Gracias a Paraisos y a Rise Heart, nuestro límite de ataque es de 3600, lo que no es poco, pero si el oponente puede poner monstruos de estos números rápido en campo, puede simplificar mucho el juego a través de solo la fase de batalla. Todos sus efectos en campo hacen target. Cartas con inmunidad a esto nos van a generar demasiados problemas. Es absolutamente dependiente de invocaciones especiales. Si por alguna razón no podemos llevar a cabo estas, el deck simplemente no funciona. Decks que regresan cartas a la mano, que ponen cartas boca abajo, que tributan, que regresan de vuelta al deck o que las remueven boca abajo, le afectan mucho. Se pone la restricción de solo usar monstruos de Xyz muy rápido en el juego, y por lo mencionado del pool limitado de estas cartas de los rangos 7, en muchos puntos no tendremos cómo resolver los juegos o pone en perspectiva cómo otros decks pueden hacer esto sin muchos problemas. Estrategias que se orientan más al uso de cartas de magia y de trampa no se ven muy afectados por este deck. Si bien todavía perseguirán muchos de los recursos mencionados, es una diferencia significativa que nosotros debamos atacar para obtener el mismo valor y no que el rival se castigue recursos a sí mismo solo por jugar. Y por último, es un deck bastante complejo de poder tener presente y estar al tanto de todos los efectos que están sucediendo. Debido a múltiples efectos que no son hard ones per turn y que incluso son obligatorios, habrá puntos en los que haya muchísimos efectos que se tienen que resolver y se tiene que hacer de forma correcta, lo que en un juego físico esto puede ser bastante complejo. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para el conjunto de cartas, debido a que la estrategia no utiliza su invocación normal, entonces utilizar el motor del Adventurer Token es algo fantástico. Tiene múltiples puntos de sinergia, como el hecho de que este motor es tan potente que el oponente va a tener que utilizar cierta interacción para poder estar quitando este encima. Tiene acceso a monstruos de nivel 7 naturales como el Illegal Knight o el Wandering Griffon Rider, que estos incluso acaban teniendo efectos muy potentes
potentes como lo acaba siendo una negación o un doble compulsory. Tenemos acceso a algunos efectos útiles como Dracoback, así que este motor acaba siendo bastante útil. La única nota es que tendríamos que estar aprovechando el primer cuerpo Kashtira en campo y luego estar utilizando este motor. Quitando este punto, es un motor que tiene una sinergia perfecta. Tenemos un video orientado a esta temática explicando el funcionamiento de las cartas e incluso su pequeño uso como un motor genérico. Algunos jugadores gustan de utilizar las cartas de Punk. Esto es específicamente porque tenemos acceso a triple Emergency Teleport. Esto permitiría no gastar la Normal Summon a pesar de que no utilizan esta misma. Por los niveles naturales de los Punk nos permiten dar jugadas bastante interesantes de sincro que ya vamos a estar explicando, e incluso el motor Punk también acaba teniendo tanta potencia en solitario que podría provocar muchas interacciones de la parte del rival para luego estar aprovechando nuestros propios recursos. Otro conjunto de cartas que muchos jugadores gustan usar son los Danger. Esto es específicamente a través de tres nombres. Esto es Danger Nessie, Danger Dogman y Danger Jackalope. Por la parte de Nessie y de Dogman son monstruos de nivel 7, por lo cual tener un cuerpo adicional de nivel 7 en campo podría ayudarnos bastante. En caso de que Nessie o Dogman acaben fallando, el poder quitar ataque y defensa al oponente o poder estarnos buscando otra carta incluso nos daría para poder estar buscando Jackalope, que cuando Jackalope cae a campo nos permitiría estar invocando cualquiera de estos dos nombres a campo para poder estar realizando nuestras jugadas. Algunos jugadores gustan de utilizar Magician Souls para poder estar poniendo un monstruo de nivel 7 en campo rápidamente, que acabaría siendo el Dark Magician, o incluso para poder estar tirando cartas de magia o trampa al cementerio para poder estar acelerando. Para algunas cartas en solitario tenemos al Dino Wrestler Pancratops. Es un monstruo de nivel 7 que idealmente querríamos estar poniendo rápidamente en campo para poder estar utilizando ese efecto para podernos generar mucha más ventaja, pero como comparte nivel es una carta de la cual podemos sacar mucho provecho. The Ascended of Thunder pide pagar 3000 puntos de vida para poderlo invocar de forma especial. Esto aun cuando tiene un costo bastante alto, no es una vez por turno ni por copia, por lo cual podríamos estar poniendo incluso dos de estos para poder realizar todas nuestras jugadas. Astral Kuribo permite estar mostrando un monstruo desde el extra deck para poderlo invocar de forma especial y que se vuelva de este mismo nivel. Hay que tener en mente que nos pone la restricción de que solamente podemos invocar monstruos number por el resto del turno, pero si lo acabamos utilizando en el punto correcto, esto podría incluso dar inmunidades muy importantes, como que no pueda ser destruido por batalla o por efecto del monstruo en cuestión. Ya que el deck no utiliza su invocación normal, podemos estar utilizando esta en monstruos bastante importantes. Algo como Psy Beast, que en su invocación normal permite remover un monstruo Psychic desde el deck para que su nivel se vuelva el de ese monstruo. Esto permitiría estar acomodando ciertas cartas para poder estar sacando provecho posteriormente de estas. Algunas cartas de poder como Denko Seca o Cyberstein para poder estar invocando un monstruo que pueda condicionar al rival, o incluso ya que estaríamos sacrificando la Normal Summon o no la utilizaríamos, algunas cartas como Lava Golem o el Sphere Mode para poder limpiar el campo. Para Hand Traps, Dimension Shifter tiene una sinergia perfecta con este deck. Esta carta ya en solitario puede darnos muchísimos juegos. Permite que las cartas se vayan removidas, por lo que incluso nos da mucha más ventaja. Es una Hand Trap que tienen que estar utilizando, ya que incluso nos ayuda en los planes de juego. Para algunas otras Hand Traps tenemos la Ash Blossom and Joyous Spring, Ghost Ogre, Cyframe Jir Gamma o Effect Veiler, y estas comparten múltiples lógicas. Primero, por la parte de la Ash Blossom y la Ghost Ogre, siempre y cuando no tengamos la condición de solamente invocar monstruos de Xyz, podemos utilizar sus cuerpos para algunas jugadas de sincro de nivel 10. Por la parte de Cyframe Jir Gamma, nuestro campo es una de nuestras cartas más importantes, por lo cual si podemos utilizar esta para poder castigar incluso más al rival podría ser bastante útil. De la misma forma como utilizamos muchos monstruos de nivel 7, podemos utilizar un toner de nivel 1 para ir por jugadas de sincro de nivel 8. La última hand trap adicional a esto podríamos estar utilizando la Heavenly Zephyr Miradora, que tiene la sinergia de que es un monstruo de nivel 7 y lo podríamos estar invocando de forma normal a través del efecto de Bird. Para cartas de magia primero, el deck tiene muchos problemas contra campos establecidos o contra campos que tienen muchas magias o trampas, por lo cual cartas como Dark Ruler No More, Forbidden Droplet, Lightning Storm o Harpy's Feather Duster son bastante útiles para poder estar resolviendo esto. Ya que el deck tiene tanto espacio en el extra deck, podemos estar utilizando algo como Pot of Prosperity para poder estar excavando mucho más profundo para poder estar encontrando el recurso que nos haga falta. Incluso por la parte Pot of Desire, siempre y cuando ya hayamos utilizado todos nuestros recursos alguna vez, o porque podemos utilizar todo a 3, no tenemos una carta de tipo Garnet, este nos acabaría dando muchos más recursos. Y después podemos estar reciclando las cartas removidas boca abajo, obtenerlas de nuevo con el Rise Heart para poder sacar más ventaja. Reinforcement of the Army es debido a que Rise Heart de main deck es un monstruo tipo Warrior, por lo cual esto nos podría dar mucha más consistencia. Por la parte de la Sacred Sword of 7 Stars, es un efecto que solo se puede activar una por turno, pero permite remover un monstruo de nivel 7 desde nuestra mano o boca arriba en el campo para poder robar 2 cartas. Esto lo acaba haciendo por costo, y aun cuando podríamos estarnos haciendo un -2, sigue acomodando cartas, podemos sacar mucho provecho de esta y en general acaba siendo solo que robamos 2 cartas. Terraforming para poder estar buscando nuestro campo, Gold Sarcophagus para poder estarnos añadiendo la carta después de 2 turnos, pero de forma mucho más realista para poder estar disparando algún efecto de nuestras magias o trampas, o para poder estar regresando algún monstruo desde las cartas removidas. Instant Contact para poder poner un monstruo rápidamente de nivel 7. Esto es a través de los monstruos Elemental Hero de nivel 7, y a pesar de que solamente acaban siendo monstruos de vainilla, estos nos acaban dando buenas extensiones. Upstart Goblin para poder hacer el deck mucho más pequeño, a pesar de darle 1000 puntos de vida al oponente, no nos acaba importando. Call by the Grave o Crossout Designator para poder jugar sobre interrupciones. Algunas cartas como Dimensional Fissure para poder estar haciendo que cualquier carta del oponente se vaya removiendo
removida. Y por último, debido a que la cantidad de cartas que podemos remover a través de ciertos combos es absolutamente ridícula, algo como el Soul Absorption para poder tener cantidades de vida que el oponente simplemente no nos va a poder bajar. Para cartas de trampa tenemos Evenly Match. El deck le cuesta mucho trabajo ir segundo, por lo cual una carta para poder simplificar esto y en el proceso estar removiendo cartas boca abajo tiene sinergia perfecta para utilizarla. Ya que se van a remover tantas cartas, vamos a poder utilizar algo como Didi Dynamite para poder hacerle 300 de daño al oponente por cada carta removida. Esto incluso avanzando en el duelo podría darnos alguna condición de victoria. Infinite Impermanence como una hand trap adicional. Rivalry of Warlords porque prácticamente todos nuestros monstruos son tipo Psychic, fuera de los monstruos entregados en Photon Hypernova, pero ya con el campo establecido podríamos condicionar mucho al rival. O por último Macrocosmos para poder seguir removiendo cartas. Para el extra deck primero de las cartas de Xyz, la carta que tienen que estar absolutamente emparejando con este arquetipo y que de hecho parece que fue basado en este es el número 89, el Diablosis de Mindhacker. Este tiene 3 efectos que llevan a esta estrategia al siguiente nivel. Una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta para mirar el extra deck del oponente y remover uno de esos monstruos boca abajo, lo que acabaría permitiendo perseguir 2 cartas por turno del rival desde el extra deck, lo que provocaría que muchos oponentes les vamos a dejar sin poder utilizar cierta carta antes de que siquiera puedan tener un turno. Al final de la fase de batalla, si esta carta destruyó un monstruo por batalla, permite seleccionar una carta en el cementerio del oponente para removerlo boca abajo. Esto permitiría perseguir el cementerio del oponente, ya que es una de las pocas opciones que se le escapan. Y por último, si una carta que el oponente posee se remueve boca abajo mientras tenemos control de esta carta, excepto durante el damage step, permite remover cartas en el tope del deck del oponente boca abajo igual al número de cartas removidas boca abajo que tiene. Esto provocaría que cuando le estemos removiendo una carta boca abajo al oponente, vamos a acabar duplicando la cantidad de cartas que ya tenía previamente. Esto cuando estamos empezando el duelo apenas si se puede percibir. El estar removiendo 2 o 3 cartas es algo insignificante, pero cuando ya utilizamos ciertos efectos como de Rise Heart, de Ogre, de Unicorn y adicionales, esta carta prácticamente le puede destrozar todo el deck. Es una carta que tiene sinergia perfecta y que tienen que estar utilizando incluso a múltiplos para poder estar haciendo esta estrategia mucho más fuerte. Para algunos otros monstruos, debido a los niveles, tenemos que estar utilizando monstruos de rango 7. Tenemos al número 11, al Big Eye, para poder estar robando algún monstruo del oponente, al Red Eyes Flare Metal Dragon para que si el oponente llega a estar bajo de puntos de vida simplemente lo podamos estar condicionando, el número 28, el Titanic Mod, para poder estar atacando directamente y poder estar luego accediendo a la jugada de Zeus, el número 76, el Harmonizer Guardiel, para poder estar persiguiendo el cementerio del oponente, el Dark Armed de Dragon of Annihilation para poder estar destruyendo alguna carta que el oponente controla, el número 74, el Master Blades. Esta carta es mucho más específica a poderse proteger a sí misma, pero acaba siendo otra de las opciones, el Infinite Track Mountain Smashers para poderle quitar un material, hacerlo un monstruo de 3100 y que podamos pasar sobre algunas amenazas que el oponente controla, el Mecha Phantom Beast Dracosac para poder estar poniendo más cuerpos en campo para poder tener cierta protección, o incluso algo como el Odd Eyes Absolute Dragon, que solamente tenemos que quitarlo del campo de alguna forma para que se active su efecto, para que nos pueda estar trayendo al Odd Eyes Rebellion Dragon y que este lo podamos estar mejorando al Odd Eyes Rebellion Dragon Overlord, que acabaría siendo un arma para la fase de batalla que es prácticamente infalible. Considerando que todas nuestras jugadas de extra deck van a ser a través de la invocación de Xyz, vamos a poder utilizar algunos otros complementos como el F0 el Utopic Future para luego estar llegando al Draco Future, o como ya lo habíamos mencionado con el Titanic Mod, cualquiera de estos monstruos, siempre y cuando no tengamos alguna restricción, podríamos estar invocando hasta Zeus. Para algunos otros complementos ya habíamos mencionado algo para la Instant Fusion para poder estar poniendo monstruos de nivel 7. Conviene llevar algunos monstruos de Link para poder estar solucionando algunos problemas como Nightmare Cerberus, Nightmare Phoenix o Nightmare Unicorn. Incluso por los niveles naturales de la estrategia, algo como el Black Luster Soldier of Chaos acaba teniendo su inmunidad y acaba siendo un monstruo bastante opresivo, o algo incluso como el War Gears of Theurgical Demiurge, un monstruo gigantesco que incluso puede llegar a limpiar el campo. Por último, algunas opciones de sincro considerando que tengan algunos monstruos de tuner como monstruos de nivel 8 o monstruos de nivel. Específicamente la Barona de Fleur es un monstruo bastante simple de poder poner. Para las rarezas tenemos de rareza ultra a Fenrir y a Unicorn, de rareza super tenemos a Shangri, Ira y a Bird, y de rareza común tenemos a Ogre y Preparations. En Photon Hypernova nos llegan los complementos que es Tear Laments, Scareclaw, Rise Heart, a Rise Heart, Papillas, Prime Planet Paraísos y Big Bang. Debido a la importancia de ciertas cartas para lo que es el arquetipo, Papillas y Paraísos deberían ser cartas que nos lleguen en la máxima rareza posible, siendo rareza secreta. Por la parte de las cartas de rareza ultra y debido a cuántas se tienen que estar utilizando, muy seguramente Rise Heart y a Rise Heart estarían ocupando estos espacios. Solo hay que mantener en mente que recientemente hemos tenido muchísimas sorpresas respecto a las rarezas, considerando que en Fenrir incluso llegó como una carta de rareza ultra. Para notas y comentarios finales, Kashtira nos está entregando posiblemente el primer arquetipo
arquetipo que tiene tanto control y tanto enfoque a poder estar removiendo cartas boca abajo. Y esto no es un aspecto menor. A lo largo de la historia del juego hemos visto cómo ciertas interacciones se hacen muy importantes y cómo se dan cartas para poder aprovecharlo e incluso para poder estarlo castigando. Esto desde un inicio de juego está muy marcado. Al inicio teníamos muchos efectos de destrucción y por ende la creación de ciertos efectos de ciertas cartas para poder evitar esto o para incluso poder aprovecharlo. Y mientras más pasa el tiempo y más pasan los formatos, más opciones y más cartas se pueden estar aprovechando para poder estar lidiando con esto. Para lo que nos presenta Kashtira es un arquetipo completamente volcado en poder estar logrando esto. Y todavía hoy en día hay muy pocas cartas que pueden tener interacciones con cartas removidas boca abajo. Esto incluso emparejado con algunas otras piezas que revisamos en el video como el número 89 le dan para que sea uno de los arquetipos más agresivos y más invasivos que hemos tenido en la historia del juego. No obstante, como sucede con todos los decks competitivos o con cualquier deck que tenga cierta promesa, solamente se necesitan ciertos cambios o que los jugadores se puedan estar adaptando a esto mismo. Ya mencionamos en las desventajas que son absolutamente dependientes a poder remover y tenemos acceso a múltiples cartas que previenen esto, no solamente dejando que no avancen en sus planes de juego, sino que en muchos puntos no pueda ni siquiera funcionar. Así que aun cuando este deck pueda llegar a ser muy dominante, solamente se tiene que dar este mismo cambio para que los jugadores utilicen cartas de main deck, de side deck para poder jugar a pesar de ello. El deck ya tiene muchas promesas, tiene acceso a Fenrir, que es una carta que va a ser utilizada hasta el cansancio, hasta que sea reimpresa, hasta que se vaya en algún punto en la lista. Tiene acceso a Riseheart, que es una suerte de Dark Claw que aun cuando está removiendo nuestras propias cartas podemos sacar muchos más beneficios a través de esta. Incluso esta estrategia solamente se puede llegar a ser más importante. Mencionamos que el pool de cartas de monstruos de rango 7 es bastante limitada así lo comparamos a lo que tenemos con rangos 3 y 4, por lo que con el paso del tiempo, mientras más opciones se nos entreguen, este deck solamente se puede hacer mejor. En la misma línea, este pertenece a la historia que se está contando a través de Visas Starfrost, y hemos visto que a través de los sets se está entregando soporte bastante importante si lo comparamos con lo que tenemos con Fallen of Albas, que en su entrega tuvieron un funcionamiento bastante decente, pero que incluso ya hoy en día ya tienen un Structure Deck y le siguen entregando cartas para que estos mejoren. Entonces el nivel de poder que pueda alcanzar Kashtira es completamente inimaginable. Tiene todos los elementos para ser considerado o llegar a ser incluso el siguiente gran deck, pero mucho de esto va a depender de los formatos, cuáles son los decks más competitivos que tengamos, cuáles son las cartas que podrían entrar o incluso salir de la lista. Si les gustan los decks orientados a la invocación de Xyz, específicamente a los monstruos de rango 7, que se enfoquen en el uso de monstruos de tipo Psychic, que estén absolutamente enfocados en remover, con una importante ausencia de efectos hard ones per turn, con increíble potencia en cada una de sus cartas, el dejar al oponente sin jugar, pero no a través de dejar más interrupciones que cartas que tenga el rival en su mano o acceso a efectos, sino a través de algunas otras condiciones como poder estar mermando el extra deck, el deck por completo, el no dejarle zonas en campo para que pueda siquiera estar jugando y mucho más, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver la estrategia de Kashtira. De forma adicional, si han jugado previamente o les gusta el estilo de juego de los decks de Oyama o de Orcust, este se siente como un paso evolutivo natural. Por la parte de los Oyama tienen acceso a múltiples efectos que no permiten que el oponente pueda estar utilizando ciertas zonas, y a través de Shangri-Ira es un monstruo que puede estar haciendo de forma bastante eficiente. Por la parte de Orcust es mucho más por cómo se puede estar accediendo a Riseheart, que lo vimos previamente con Dingirsu, que siempre y cuando tuviéramos un monstruo de Link temático podríamos estar accediendo a semejante monstruo jefe. Estas dos estrategias comparten muchísimas características con lo que nos ofrecen los Kashtira. Fenrir es una carta increíblemente potente y va a marcar una diferencia considerable de los jugadores que pueden acceder a este o no. Si esta barrera económica no acaba presentando un problema, entonces Kashtira tiene una increíble promesa competitiva. Se acabarían haciendo de uno de los arquetipos más impresionantes que hemos tenido en tiempos recientes, y eso no es algo menor considerando que tenemos incluso hoy en día decks como Sprite o los Tearlaments. Me deja bastante impresionado con su funcionamiento, y si bien no es un deck invencible, sí es uno que puede estar solucionando los juegos de forma muy rápida o que incluso tiene un control muy superior. Por ende es tan importante que conozcan el funcionamiento del arquetipo, sea para aprender cómo funciona y que conozcan los puntos en los cuales se tiene que castigar o cuáles son las cartas que tienen que implementar para que esta estrategia no sea un problema, o que incluso de que este los acabe convenciendo que es el siguiente gran deck y uno que sea para ustedes. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Kashtira. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o han utilizado, ¿cómo lo usan sus propias construcciones? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.